Muy buenas noches, estimados estudiantes. En nuestra última clase continuábamos con el análisis de las sociedades comerciales y hasta el momento nosotros hemos visto cuál es la importancia de las mismas, cómo han ido evolucionando de a poco, es decir, pasando de una importancia del elemento personal a una importancia del elemento del capital y más que nada pasando de una responsabilidad ilimitada a una responsabilidad limitada, ¿no? Ese ha sido, digámoslo así, el factor determinante que esa línea, ese es el factor determinante que nos permite trazar una línea de evolución de las sociedades comerciales. De esa manera, también nosotros hemos visto que hay diferentes sistemas respecto a las sociedades, hemos analizado la naturaleza jurídica y veíamos que las sociedades comerciales se conforman con contratos y esos contratos son los que van a generar una nueva persona jurídica. Veíamos que entre los elementos de las sociedades está la capacidad, está el consentimiento, la affectio societatis, pluralidad de personas, organización, ejercicio común de las actividades económicas, hemos revisado la figura del objeto, por ejemplo, la participación de los beneficios y pérdidas, hemos analizado también ciertas reglas sobre los aportes, ¿no? Veíamos que los aportes van a formar ese denominado patrimonio capital social, más propiamente dicho. Veíamos que los aportes pueden darse de diferentes formas. Hemos visto cómo se puede evaluar otras formas de aportes incluso. Y en nuestra última clase nosotros veíamos cuáles son las características de la sociedad. Asemejando a una persona natural, veíamos que las sociedades no colectivas, las sociedades, al ser personas jurídicas, tienen similares atributos de la personalidad a los que tendría una persona individual. Entre estos estará el tener un nombre propio, podrán tener un patrimonio, tendrán también un domicilio, ¿verdad? Hemos hablado también de la figura del objeto, que es la actividad que desempeña la sociedad y es la actividad para la cual los socios van a aportar ese capital social. Revisábamos la figura del patrimonio, esa universalidad jurídica, y veíamos que es muy importante comprender que el momento que se crea una sociedad, al menos cuando hablamos de sociedades ya de responsabilidad limitada o sociedades anónimas, que es la figura por excelencia, al menos de la afectación del patrimonio, creo yo, eh, ya estamos hablando de un patrimonio muy aparte, ¿no? Muy aparte del patrimonio que tiene cada uno de los socios. Se está creando, imaginemos, ¿no? En este instante se está creando una nueva persona con un organismo diferente, que tiene propias deudas, que tiene propios contratos, que tiene propios créditos inclusive. Entonces, y esto es cierto porque en el mundo jurídico se le atribuye una personalidad jurídica, ¿no? Y esa personalidad jurídica se va a dar en mérito al contrato que le da origen y, bueno, al cumplimiento de ciertas formalidades que exige la ley. Nosotros hemos hablado entonces de estos elementos, hemos visto ciertas teorías que nos establecen en qué momento se adquiere la personalidad de estas sociedades comerciales y veíamos que algunos le dan más preponderancia al tema del patrimonio, es decir, si hay un patrimonio aparte, surge la personalidad de la sociedad y otros nos dirán, no, lo que importa es que surja una nueva voluntad. El momento en que surge una nueva voluntad, surge la personalidad jurídica de las sociedades colectivas, ¿no? Finalmente, nosotros nos hemos quedado en este punto, la clasificación de las sociedades y veíamos que las sociedades comerciales, según las mismas, puedan tomar más interés en personas, en el elemento personal o en el elemento capital, se dividirán en sociedades de personas, sociedades de capitales y sociedades de personas y capital. Las sociedades de personas, en las sociedades de personas los socios se conocen personalmente, contratan en consideración a la persona y se hacen responsables solidaria e ilimitadamente. Entre estas nosotros hemos manifestado que se encuentran las sociedades colectivas, la sociedad de responsabilidad limitada y también la asociación accidental, pues en realidad en la asociación accidental o también llamada joint venture incluso, bueno, estamos hablando de dos comerciantes que se van a unir para una finalidad común y que no tiene esa característica
de unirse de manera, en una temporalidad amplia, ¿no? En una temporalidad extensa, sino de manera momentánea. Las sociedades de capitales implican que la persona del socio sea indiferente. Cada socio realiza un aporte que constituye el límite de su responsabilidad. Entre estas encontramos la sociedad anónima, la sociedad de economía mixta, ¿no? Esta sociedad en la cual el Estado participa con sus aportes en una estructura muy similar a la sociedad anónima. De a poco, como les he ido contando, hace un instante asemejábamos, bueno, veíamos por qué existen estas formas de sociedades, ¿no? Espero que hayan llegado a comprender mejor por qué tenemos estas diferentes formas de sociedades con esa pequeña narración que hemos hecho, una especie de cuento, ¿no? En la que veíamos cómo en un principio el elemento personal resulta muy importante, pero de a poco eso va modificándose y se va limitando también las responsabilidades de los socios. También tenemos sociedades de personas y capital, ¿no? Una forma intermedia en la sociedad de capitales y de personas. Entre estas estarán la sociedad en comandita simple, en la cual todavía hay un elemento más personal, ¿no? Y la sociedad en comandita por acciones, en la cual el elemento capital de a poco va tomando mayor importancia, pero todavía hay un elemento personal. Pues los socios comanditarios tienen cierta confianza en los socios gestores, ¿no? Eh, las sociedades comerciales, constituidas según el Código de Comercio y también la ley de la empresa pública, ley número 466 de 26 de diciembre de 2013, dan origen a una serie de situaciones jurídicas de diversa índole, pues establecen, estimados estudiantes, en primer lugar, relaciones entre socios, ¿no? Cuando uno crea una sociedad, crea una nueva persona jurídica y esta persona jurídica no solo tiene relaciones aparte, ¿no? Con terceras personas, sino también genera relaciones entre los socios, relaciones que se rigen por el acta de, bueno, mejor dicho, por el acto de constitución, por el acto jurídico de constitución, por el contrato social propiamente dicho. Y esto hace importante que terceras personas conozcan en qué forma está organizada la sociedad comercial, cómo estas personas pueden actuar en sus relaciones, ¿no? Con esta sociedad y cómo esta sociedad actúa en sus relaciones con el exterior. Enunciativamente, entonces, hay interesados en conocer esta situación de la sociedad. Enunciativamente se hayan interesados entonces los acreedores particulares de los socios, porque la constitución de una sociedad comercial separa determinados bienes del patrimonio individual de cada uno de los socios y los vuelve en un fondo común del patrimonio social destinado a los acreedores sociales. Entonces, hay los acreedores particulares de cada uno de los socios, ¿no? Y a ellos les interesa también saber cómo es que se ha afectado esto, porque al final cada uno de los socios tendrá sus propias deudas, ¿no? Tendrá sus propias relaciones jurídicas. También les interesa, y esto es un poco más importante, les interesa a los acreedores de la sociedad, ¿no? Los acreedores de la sociedad tienen como garantía el capital social, el patrimonio social, ¿no? Tienen entonces esos créditos que están garantizados por el patrimonio social. ¿Qué significa? Que si la sociedad le incumple a cada uno de estos terceros pueden agredir el patrimonio del deudor, ¿no? De la sociedad. Entonces lo que podrán hacer es acudir ante un juez y pedir que se rematen todos estos bienes, pedir que se rematen judicialmente estos bienes para que se satisfaga esa, esa, ese crédito que ellos tienen, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con que el capital o patrimonio social es la garantía de los acreedores de la sociedad, ¿ya? Es por estos motivos que la legislación impone un régimen de formalidades para constituir sociedades comerciales. Y estas formalidades al menos tienen al menos dos fines fundamentales. Uno, determinar los aspectos que individualizan la sociedad, ¿no? El socio, bueno, el acreedor tercero tiene que conocer hasta qué punto llega el patrimonio de la sociedad. Tampoco puede confundirlo con el patrimonio de los socios, ¿no?
Y finalmente la publicidad de estos, es decir, que esto sea público y oponible, es decir, que estos bienes efectivamente puedan ser afectados también por los terceros. Las formalidades exigidas, estimados estudiantes, para que se pueda constituir una sociedad es variable, ¿no? De acuerdo al tipo de sociedad. El número de formalidades depende de la clase de sociedad comercial de la cual estemos tratando, siguiendo en buena medida el principio de tipicidad contenido en el artículo 126 del Código de Comercio, es decir, de acuerdo al tipo de sociedad específicamente regulada por el Código de Comercio. Sin embargo, las formalidades en general, o sea, si tenemos que hacer un resumen general de las formalidades que deben cumplir las sociedades, podemos considerar dos aspectos. En primer lugar, está la documentación por escrito. Cuando se constituye una sociedad comercial, tiene que haber documentación escrita que acredite la existencia de la sociedad. Y en segundo lugar, es necesario el registro y publicidad del contrato, ¿no? Una vez que se registra este acto de constitución, está el acta de constitución con la correspondiente minuta de constitución, o bueno, el testimonio de constitución, mejor dicho, y los correspondientes documentos de la representación, entonces esta publicidad, este nombre de la empresa, esta creación de la empresa es oponible, ¿no? Es oponible, es decir, que los terceros deben respetar la existencia de esta empresa. Y esta empresa ya ha nacido en el mundo jurídico, ¿ya? Esto se evidencia, lo que hemos manifestado, se evidencia en el artículo 128 del Código de Comercio, que establece que el contrato de constitución o modificación de una sociedad se va a otorgar por instrumento público, exceptuando el caso de la asociación accidental o de cuentas en partición que puede darse en documento privado. Si se dan cuenta, el artículo 128 establece que las sociedades deben constituirse por escrito. La única sociedad que se da por documento privado, aún así por escrito, es la asociación accidental, ¿no? Por otro lado, el artículo 129 y 130 de nuestro Código de Comercio establecen que el contrato de constitución para las diferentes sociedades debe inscribirse en el registro de comercio. También deben considerarse los tipos de sociedades comerciales establecidos por la Ley 466 de 26 de diciembre de 2013, es decir, la empresa mixta, la empresa estatal mixta, la empresa estatal intergubernamental y las disposiciones establecidas en la Ley 466, ¿no? Entonces ya hemos podido ver cuáles son esas formalidades. El instrumento constitutivo de las sociedades, tal cual ustedes han podido ver al momento de revisar o de realizar, mejor dicho, las minutas de constitución, debe contener al menos estos elementos, estos aspectos que están previstos por el artículo 127 del Código de Comercio, ¿no? Esto es en base, o con base en este artículo que ustedes en un futuro van a desarrollar los documentos que van a requerirse para constituir una empresa, ¿no? Entonces, el instrumento constitutivo requiere en primer lugar del lugar y la fecha de la celebración del acto. Es importantísimo. Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de cédula de identidad de las personas físicas y nombre, naturaleza, nacionalidad y domicilio de las personas jurídicas que intervengan en la Constitución. Todos esos datos deben encontrarse en el documento de Constitución. Debe comprender además la razón social o denominación y domicilio de la sociedad, ¿no? El objeto social, que como ustedes, como ya hemos visto, debe referirse a la actividad que va a desarrollar la sociedad, debe ser preciso y determinado. El monto del capital con indicación del mínimo cuando éste sea variable. El monto, además del aporte que efectúa cada uno de los socios en dinero, bienes, valores, servicios y su valorización. Esto también ya lo hemos estudiado, ¿no? En las sociedades anónimas tiene que indicarse además, y esto lo vamos a analizar cuando nos toque ver este tipo de sociedades, el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado, ¿no?
la clase, número, valor nominal, naturaleza de la emisión, demás características de las acciones. Vamos a tener nosotros una clase destinada justamente al tema de las acciones. Eso ya lo vamos a analizar después de terminar el tema de la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la SRL, ¿no? Después de eso vamos a ver que hay ciertas reglas inherentes a las sociedades por acciones. La forma y término en que debe pagarse los aportes comprometidos, que no podrá exceder de 2 años. En su caso, el régimen de aumento de capital social. También tiene que haber un plazo de duración que debe ser determinado. Tiene que establecerse cuánto tiempo de duración va a tener la sociedad. También tiene que establecerse la forma de organización de la administración, el modo de designar directores, administradores o representantes legales, órganos de fiscalización interna y sus facultades, lo que depende del tipo de la sociedad. Fijación del tiempo de duración de los cargos. Entonces hay que tomar en cuenta también las previsiones del Código de Comercio. Sin embargo, si ustedes revisan las disposiciones del Código de Comercio, también son abiertas, ¿no? En lo que respecta a ciertos aspectos de la administración, porque establece salvo pacto contrario, es decir, los socios también pueden acordar otra forma de administrar y organizarse. Pero obviamente sin desconocer sin contrariar la naturaleza misma del tipo de sociedad. Tienen que establecerse las reglas para distribuir las utilidades o soportar las pérdidas. En caso de silencio, se entenderán en proporción a los aportes. Tienen que contenerse además previsiones sobre la constitución de las reservas, y usualmente esto se lo hace en conjunto, ¿no? Los numerales 9 y 10. Se establece el tema de las reservas que va a tener la sociedad y el tema de la distribución de utilidades. También debe contener las cláusulas necesarias relacionadas con los derechos y obligaciones de los socios o accionistas entre sí y con respecto a terceros. Esto es importante y esto también se puede establecer según los socios lo establezcan, ¿no? Y según la naturaleza también de la actividad que ellos desarrollen. Deben contenerse además las cláusulas de disolución de la sociedad y las bases para practicar la liquidación y forma de designar los liquidadores. El compromiso sobre jurisdicción arbitral y en su caso, y finalmente, en las sociedades anónimas, la época y forma de convocar reuniones, constituir juntas de accionistas, las sesiones ordinarias y extraordinarias del directorio. La manera de deliberar y tomar acuerdos en los asuntos de su competencia. Eso ya lo vamos a ir revisando también a medida que veamos cada una de las sociedades. Además, entonces, del instrumento constitutivo que debe ser escrito, como habíamos manifestado, debe realizarse la inscripción. El artículo 129 establece que debe inscribirse el contrato constitutivo de sociedades colectivas, en comandita simple y de responsabilidad limitada, y en caso de negativa existiría la posibilidad de interponer apelación ante la Corte Superior. Ojo que esto ha sido parcialmente derogado, ¿no? El artículo 129. ¿Por qué? Porque, bueno, la ley 2341, ley de procedimiento administrativo, establece que otras formas de recursos en casos en sede administrativa, ¿no? Entonces, como Fundempresa también tiene ciertas atribuciones que se le han conferido de carácter público, los recursos que se interpondrán no llegarán directamente ante el juez, ¿no? Primero tendrán que agotarse los recursos administrativos, que son el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico. Posteriormente ya se acudirá al contencioso, ¿no? Contencioso administrativo, perdón. En caso de las sociedades comerciales con predominio del factor capital, el artículo 130 y 131 establecen que para la inscripción en el registro de comercio se requiere la aprobación de la dirección de sociedades por acciones. Sin embargo, estas disposiciones también han sufrido una derogación parcial. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no existe esa dirección de sociedades por acciones. Cuando nosotros veíamos el tema del registro de comercio, cuando veíamos las obligaciones del comerciante, veíamos, ¿no?, que esto ha ido cambiando. Es decir, las instituciones encargadas del registro y encargadas justamente de aspectos inherentes al comercio se han ido modificando, ¿no? Se han ido modificando. Finalmente hemos llegado a tener el CENAREC, y el CENAREC le ha pasado ciertas atribuciones a Fundempresa.
Entonces, hoy en día hay una derogación parcial por los cambios institucionales que han derivado en la creación de Fundempresa, que tiene a cargo el registro de comercio. Entonces, estas sociedades simplemente acudirán ante Fundempresa. Lo que sí, las sociedades podrán pedir una autorización, bueno, tendrán que pedir, mejor dicho, una autorización a la autoridad, al ente regulador del rubro, ¿no? Si, por ejemplo, es una empresa que va a emprender en materia de minas, tendrá que irse a la autoridad minera, a la HAM. Si es una empresa que va a desarrollar transportes, tendrá que ir a sacar, obviamente, además de la inscripción, bueno, en la inscripción misma, mejor dicho, les van a pedir una autorización, entonces tendrán que pedir una autorización de la ATT, ¿no? Si es una empresa de transportes o de telecomunicaciones. Entonces, aspecto que no deben dejar pasar por alto, ¿ya? La publicidad es de suma importancia para las sociedades comerciales, ya que es de interés público conocer cuándo una sociedad comercial nace, cuándo se modifica y cuándo se extingue. Una vez que las sociedades realizan su inscripción en el registro de comercio, adquieren personalidad jurídica según lo previsto por el artículo 133 del Código de Comercio, es decir, que adquieren la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, no se olviden que las dos principales formalidades son la constitución por escrito y, en segundo lugar, la inscripción en el registro de comercio. El registro de comercio puede darse de manera general, ¿no? Obviamente, según cada tipo de empresa hay diferentes requisitos, hay también ciertas formalidades de cada una de ellas. Pero generalmente, hoy en día, el trámite puede hacerse de manera virtual, ¿ya? Generalmente. En primer lugar, se realiza el control de homonimia en la página miempresa.gov.bo. Entonces ahí se establece si el nombre de la empresa estaría disponible. Desde que se reserva el nombre, uno tiene 10 días, por si acaso, ¿no? 10 días para poder desarrollar, creo que esto varía también, según sea empresa unipersonal o sea, por ejemplo, una SRL o SA. Es un poco más. Después se llena el formulario virtual de solicitud de inscripción con carácter de declaración jurada, llenado y firmado por el representante legal. Esto, estimados estudiantes, se hace mediante firma digital, ¿ya? Ya no se hace, o sea, confirma, o sea, materialmente, ¿no? No se hace materialmente, no se hace de manera, ya no se va a hacer entonces mediante una firma material, como habíamos dicho, se hace de manera virtual, mediante una firma digital, es decir, se tiene que inscribir en cualquiera de las dos páginas autorizadas para la emisión de esa firma digital. Entonces se llena el formulario, se invita al representante legal a llenar el formulario con la firma digital. Una vez realizado esto, se adjunta toda la documentación necesaria de acuerdo al tipo de sociedad, y esto igual en la misma página Mi Empresa. Se realiza el pago de la publicación y aranceles según el tipo de empresa. Esto puede hacerse ante las instalaciones de Fundempresa o puede hacerse también virtualmente. Realizarse el pago mediante el celular, ¿no? Mediante cualquier aplicación bancaria. Posteriormente se publica la escritura de constitución en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio y finalmente se obtiene la matrícula de comercio después de la publicación, ¿no? Entonces es un trámite muy, muy rápido, por si acaso, el trámite necesario para inscribir una empresa. Existen, estimados estudiantes, ciertas estipulaciones que no pueden encontrarse en los actos de constitución, que no pueden formar parte de la constitución de una empresa. El artículo 141 del Código de Comercio establece, por ejemplo, que no puede establecerse que un socio no será excluido de la sociedad, aun cuando hubiera justa causa para ello. Ese tipo de cláusulas no es válida, ¿no? En segundo lugar, que al socio o socios capitalistas se les va a devolver sus aportaciones con un premio preestablecido ya en el acto de constitución, ¿no? O con sus frutos o con una cantidad adicional, haya o no ganancias. No, no, no. Cada socio recibe los beneficios según sus aportes, ¿no? Entonces, cualquier estipulación que establezca que a un socio en específico se le va a dar un premio o una cantidad extra, tal vez de ganancias,
haya o no ganancias, es nula, ¿ya? Garantizar al socio la integridad de sus aportes o ganancias eventuales también está prohibido. Que la totalidad de las ganancias o de las prestaciones a la sociedad pertenezcan al socio o socios sobrevivientes, ¿no? Si fallece un socio, que sus aportes, por ejemplo, pasen al resto, que todavía sigue vivo. Eso es nulo también. Eso no se puede establecer por ese caso. Entonces, no nos olvidemos de este artículo 141. Tal vez algunos socios vayan donde ustedes y les digan, bueno, hemos creado nuestra sociedad, pero queremos que cuando muera uno de nosotros, el otro se lo quede el resto. No, no, no. Eso no puede estar. Que algunos socios no soportarán las pérdidas o que otros estarán solamente a las ganancias o que estos serán privados de los beneficios. Finalmente, el establecimiento para la adquisición de la parte de un socio por otro por un precio que se aparte exageradamente del valor, ¿no? Al tiempo, del valor real al tiempo de su negociación. Esos aspectos no pueden contenerse en las actas de constitución. Ahora, estimados estudiantes, corresponde que desarrollemos las sociedades colectivas. La sociedad colectiva, tal cual ustedes han podido estudiar e investigar, es la sociedad más antigua de las sociedades comerciales y nació ya en la Edad Media como una forma evolucionada de las comunidades familiares que continuaron la explotación del comercio paterno, ¿no? Entonces eran familias que continuaban la explotación del comercio que ya ejercía su ascendiente. Primero unió exclusivamente a las personas ligadas por vínculos de sangre, pero luego va modificando eso y va abriéndose también a los más allegados. Se trata de un tipo societario donde se establece una vinculación estrecha entre el capital y las personas que lo aportan. Entonces, la intervención de los socios se realiza casi siempre de manera personal, directa y continua. Los mismos aportadores del capital entonces van a ser sus administradores. Los socios se conocen y además los socios administran directamente el capital. A esto se agrega que la responsabilidad personal e ilimitada de los socios contribuye a su dedicación más cuidadosa y provoca mayor crédito para la sociedad en las relaciones con terceros. Si los terceros, es decir, si quienes tienen un crédito con esta sociedad, es decir, quienes tienen relaciones jurídicas, obligacionales con esta sociedad, tienen conocimiento que cualquiera de los socios les va a cumplir con las obligaciones que se han comprometido, entonces hay mayor confianza en este tipo de sociedad. Esa es una de las ventajas de la sociedad colectiva, ¿no? Su explotación económica no requiere de la inversión de grandes capitales, por lo que tiene una escasa fuerza ya de expansión, ya que no acomete empresas de larga duración o que exijan una gran capacidad económica. El hecho incluso de que los socios tengan un vínculo, al menos de confianza, muchas veces evita o va a evitar que esto pueda expandirse incluso más allá de las fronteras del lugar donde ellos tienen su domicilio, ¿no? De donde ellos tienen el lugar donde ejercen sus principales funciones. Por sus límites y naturaleza, entonces nos dice Vivante, su transformación sucede usualmente su transformación en sociedades comanditarias y sociedades anónimas. La responsabilidad personal e ilimitada de los socios crea un riesgo de proporciones imprevisibles que choca con la tendencia actual de limitar la responsabilidad. Eso nos dice Rodolfo Metzera. Y esto es importante, ¿no? Porque los socios de la sociedad colectiva no solo responden con sus aportes, es decir, ellos aportan a una sociedad, la sociedad tiene su patrimonio, pero si el patrimonio de la sociedad no alcanza para cubrir las deudas de la misma, entonces se atacará también al patrimonio de los socios. Y eso es lo perjudicial, ¿no? Para ellos, también esto no responde a las tendencias de limitar la responsabilidad, que de a poco, como hemos visto cuando analizábamos esa historia de la que hablábamos, se ha ido dando, ¿no? Lo mencionado hizo que estas sociedades hayan perdido importancia en el terreno de las grandes empresas, al menos, en las grandes empresas comerciales, quedando relegadas por lo general a la explotación de pequeñas empresas. La sociedad colectiva, ya tomando en cuenta su concepto, es la que se forma entre varias personas que se conocen bien, nos dice Guyenot, para realizar juntas, bajo una razón social, operaciones de comercio,
durante todo el tiempo de duración que consideren oportuno. Por otro lado, Felipe de Sola Cañizares nos dice que es una sociedad de tipo personalista y de naturaleza contractual en la cual los socios van a responder ilimitada y solidariamente de las deudas sociales y que tiene una razón social formada por los nombres de uno o varios socios y en la cual los socios además no pueden ceder libremente sus participaciones. El artículo 173 de nuestro Código de Comercio establece que en esta todos los socios responden de las obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada. Las características de la sociedad colectiva son al menos las siguientes. En primer lugar, se trata de una sociedad de trabajo. Los socios, además de ser gestores, además de administrar el patrimonio de la sociedad, el capital social, participan en la actividad directamente. Son sociedades de responsabilidad ilimitada, ¿no? Todos y cada uno de los socios son responsables personal, solidaria e ilimitadamente. Cada socio es responsable en las obligaciones. La sociedad además es personal, ¿no? No olvidemos que el capital es importante porque es un elemento necesario, es una característica necesaria también de las sociedades, pero la calidad del socio es la que contribuye a la solidez de las relaciones de la sociedad con terceros. Una sociedad colectiva conformada por la familia y que sabes que te va a pagar porque si no es con el patrimonio de la sociedad vas a poder cobrarle a cualquiera de los socios, entonces genera mayor confianza, ¿no? En los terceros. Finalmente, es una sociedad de nombre colectivo, aunque, bueno, según nuestro Código de Comercio, puede ponerse también otro tipo de nombres, ¿no? Esta característica está vinculada al orden histórico de este tipo social, pudiendo también llevar otra denominación. Esta sociedad nace en la Edad Media, como habíamos dicho, en las ciudades italianas de actividad intensa, ¿no? En el ámbito mercantil al menos. Aparece objetivamente organizada en el curso del siglo XIII en las familias mercaderes, perpetuando el patrimonio familiar. Por eso se considera que antecede de la sociedad colectiva moderna, que es la compañía, ¿no? Que es el antecedente, mejor dicho, de la sociedad colectiva moderna, que es que el antecedente de la compañía, mejor dicho, es la sociedad colectiva moderna. El antecedente, mejor dicho, de la sociedad colectiva moderna es la compañía, perdón. La compañía medieval, que es el antecedente, se distinguió por tres características. La finalidad de lucro, en primer lugar, la responsabilidad solidaria de todos los socios y la actuación bajo el nombre que la identificaba. Estos elementos hoy se mantienen, sin embargo, el nombre hoy en día puede ser diverso, ¿no? No solo puede referirse a los nombres de los socios. Comenzó como una relación familiar entonces, con relaciones comerciales o artesanales entre el jefe de familia y sus descendientes. Otros dicen que esto fue conformado entre hermanos. Con posterioridad, la admisión se amplió a personas extrañas por compartir el mismo género de vida, los mismos intereses, formándose así las Societas Duorum Pratum, comunidad de trabajo entre personas que ya no estaban vinculadas por sangre. El denominativo de colectivo sustituye al de compañía ya con el Código de Comercio francés de 1807, influyendo en el resto del mundo, en Brasil, Perú, incluso llegando hasta nuestro país. En los países anglosajones, el denominativo equivalente, digámoslo así, en los sistemas del common law, es el de partnership, ¿no? Esta empresa tiene un carácter personal que nosotros vamos a analizarlo en nuestra siguiente clase debido a que el tiempo se ha agotado el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Si es que tienen alguna consulta, ya saben que pueden realizarla en este instante. O si es que tienen alguna sugerencia también, alguna consulta, pueden acudir también a nuestro foro de consultas. Muchas gracias por su atención. Hasta acá nuestra grabación del día de hoy.